Oxford y la Biblia Scofield. En el presente video se intentará responder a la siguiente incógnita. ¿Qué explicación tiene el hecho de que la Universidad de Oxford haya tenido tan trascendental participación en la publicación de una obra como la Biblia anotada de Scofield, que hace parte de la tradición fundamentalista y pentecostal, cuando Oxford se encuentra en el extremo más opuesto del espectro teológico? Los llamados protestantes liberales, llamados también modernistas, o amplitudistas según el término acuñado por Louis Berkhof, aunque surgieron en la Iglesia evangélica desde fines del siglo XVIII, ya no se consideran evangélicos, es decir, protestantes, sino post-protestantes, y están más vinculados a Roma que a la Reforma por medio del movimiento ecuménico. Los fundamentalistas, por su parte, también rechazan llamarse protestantes, mientras que los pentecostales evolucionaron hacia premisas que están muy lejos de los ideales protestantes. Mientras que aquellos son intelectualistas, estos constituyen un movimiento antiintelectual. Por muchos siglos, los grandes oxonianos, como se les llama, fueron grandes promotores de la publicación y del estudio de las Sagradas Escrituras y se consideraron discípulos de Agustín de Hipona, el más importante de los padres de la Iglesia, quien fue también un gran maestro de las doctrinas de gracia. Sin embargo, el gran brillo de Oxford como baluarte del Evangelio languideció desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX a causa del surgimiento de la teología liberal o modernismo, corriente racionalista y materialista, la cual niega que la Biblia es un documento histórico fidedigno, a la vez que niega los fundamentos de la fe, la encarnación, la divinidad de Cristo, su resurrección, etc. La fe se secó como la savia de un árbol que entra en una profunda sequía, y la vida espiritual casi se extinguió en la Universidad de Oxford, a pesar de haber sido antes baluarte del cristianismo. Todo ello produjo una reacción evangélica a comienzos del siglo XIX, creándose el movimiento de Oxford, el cual quería volver a este claustro a la vida espiritual, pero muy pronto este movimiento sufriría un giro sorprendente. En 1833, el clérigo anglicano John Henry Newman comenzó a promover una reorientación radical en dirección a Roma. El movimiento de Oxford empezó a ser llamado el Movimiento Anglo-Católico de Oxford, convirtiéndose en un movimiento antiprotestante, estando asociado con la alta jerarquía anglicana, llamada también Iglesia Alta, y con la aristocracia británica, en oposición a la Iglesia Baja, como era llamada la Comunidad Anglicana Popular, y llamada también la Comunidad Conformista, la cual era muy evangélica. En estos tiempos la mitad de la población inglesa estaba sentada en la Iglesia Baja, mientras que la otra mitad era mayormente no conformista, es decir, los muy antijerárquicos puritanos. El nuevo movimiento de Oxford, en su versión anglo-católica, también es llamado movimiento tractariano o tractarianismo, debido a que sus líderes realizaron un gran trabajo de difusión de sus ideas por medio de tratados o folletos, llamados tracts en inglés. Uno de los rasgos del tractarianismo fue la promoción del sacramentalismo, el ritualismo y todas las tradiciones litúrgicas y eclesiásticas del romanismo. En Inglaterra, las capas populares, representadas políticamente por el partido Whig, apoyaban a los estados antiesclavistas del norte de los Estados Unidos y al nuevo Partido Republicano, mientras que el partido Tory de la oligarquía británica apoyaba al sur y al Partido Esclavista Demócrata, los perdedores de la Guerra Civil Americana. Desde antes los Tories ya poseían un espíritu antipuritano y entre sus mayores representantes estaba el primer ministro británico Benjamin Disraeli, lo mismo que Newman, y todo el sector anglicano más afecto a Roma. El antipuritano Disraeli concebía una sociedad dividida en dos castas, la plebe y los privilegiados, según lo plasmó en su novela Civil o Las Dos Naciones, publicada en 1845, algo muy opuesto al igualitarismo puritano.
La novela Sibyl es una gran representante de la nueva tendencia literaria de Oxford. El movimiento tractariano estaba claramente acampado en el sector Tory y era crítico de las políticas Whigs. En 1845, a los 44 años, Newman se convirtió al catolicismo romano y en 1847 ingresó al sacerdocio. Esto coincidía con el restablecimiento de la jerarquía católica en suelo inglés en 1850, lo cual no sucedía desde tiempos del rey Enrique VIII. En 1879, Newman fue nombrado cardenal. En estos momentos, Oxford es un mundo muy diferente de aquel en el que se defendieron las doctrinas de gracia, y buena parte de su transformación ocurrió a través de los grandes hitos de la vida de John Henry Newman. El escritor y periodista inglés protestante llamado Walter Walsh publicó en 1898 una obra de investigación titulada La historia secreta del movimiento de Oxford. Este trabajo, que aunque ha sido en gran parte olvidado y cubierto bajo el manto del silencio, proporciona documentación importante sobre la infiltración poco conocida pero bastante real del siglo XIX y la toma de posesión interna de la Universidad de Oxford y también la Iglesia de Inglaterra por parte de espías clericales jesuitas y otros agentes del Vaticano. Walsh identifica a clérigos notables como Newman, Edward Pusey y otros líderes de la Iglesia Anglicana Tractariana, como se los llamó entonces, quienes muy probablemente habrían sido activos romanistas desde un principio, cuando eran considerados protestantes. El viraje hacia el romanismo estuvo rodeado de un curioso elemento, una nueva escatología. 5 años antes de unirse a la Iglesia de Roma, Newman había promovido una escatología futurista en un tratado titulado La idea protestante del anticristo, en el que, a pesar de su título, sostenía una concepción bastante diferente de la idea que tenía el protestantismo sobre el anticristo. La enseñanza protestante sobre el anticristo es que cada generación de cristianos tiene la responsabilidad de luchar contra una forma de manifestación del anticristo, es decir, el anticristo presente, antes del enfrentamiento final con el anticristo escatológico. A veces el cristiano vence al anticristo, pero a veces se da la potestad al anticristo de hacer guerra a los santos y vencerlos. Pero estos siempre tienen la responsabilidad de luchar. En la nueva escatología se quita de primer plano la responsabilidad de la lucha contra el anticristo presente. En el posterior dispensacionalismo, esta noción tomará más fuerza al añadirse la idea de que la Iglesia será transportada secretamente a las nubes, donde esperará a Cristo antes de su segunda venida. El interés de Newman por la nueva escatología era muy grande, como lo atestigua su producción intelectual alrededor de este tema. El futurismo de Newman en realidad había sido creado por el jesuita Francisco Ribera en el siglo XVI durante la Contrarreforma. Roberto Bellarmino, italiano, jesuita, arzobispo, gran inquisidor y cardenal, había promovido las tesis futuristas de Ribera, afirmando que todos los católicos creemos que el anticristo será cierto hombre, mientras que todos los herejes, refiriéndose a los protestantes, enseñan que el anticristo no será una sola persona, sino más bien un trono individual o reino absoluto o sede apóstata de aquellos que gobiernan sobre la Iglesia. El jesuita Bellarmino también afirmó: el anticristo reinará solo por 3,5 años, pero el Papa ha reinado por más de 1500 años, y tampoco se puede hallar uno reconocido como el anticristo y que haya gobernado por 3,5 años. Por lo tanto, el Papa no es el anticristo. El anticristo, pues, aún no se ha levantado. Estos mismos conceptos después serán enseñados en el siglo XX casi con las mismas palabras por los dispensacionalistas. En realidad, el jesuitismo estaba tratando de dar respuesta a las muchas denuncias surgidas desde la Edad Media en el sentido de que el Papa es el anticristo, algo que los reformadores continuaron en su pleito con Roma. En tiempos de la Contrarreforma, Oxford había sido un gran baluarte en contra de las doctrinas jesuitas. Oxonianos como Reginald Pole, aun cuando éste se mantuvo como católico romano, lideraron una fuerte oposición contra ellos.
La nueva escatología fue difundida en la Gran Bretaña capturando adherentes, entre ellos Edward Irving, de quien pasó a los anglicanos Samuel Maitland, William Burke, James Hutt, H. Todd y el mismo Newman, quienes entre 1833 y 1845 fueron llamados los primeros evangélicos futuristas. Después de su conversión al catolicismo, Newman prosiguió promoviendo este mismo punto de vista. Newman había estudiado los libros del aristocrático John Nelson Darby, quien era nada menos que el precursor del dispensacionalismo y el creador de la teoría del traslado secreto de la Iglesia verdadera a las nubes, doctrina conocida como el rapto secreto. Es casi seguro que Darby y Newman se conocieran años antes en la escuela de Derecho Lincoln's Inn en Londres, en 1822, año en el que ambos se habían matriculado. El hermano menor de John Henry Newman, Francis, quien era catedrático de Oxford, era amigo de Darby, y fue Francis quien presentó a Darby a un discípulo suyo llamado Benjamin Wills Newton, quien llegó a ser uno de los cofundadores junto con el propio Darby de lo que sería la secta de los hermanos de Plymouth o hermanos libres. De hecho, el mismísimo Francis Newman era otro de los líderes de esta secta. Darby realizó varias giras por Estados Unidos promoviendo su nueva doctrina. El magistral investigador Joseph Canfield afirma en su obra El increíble Scofield y su libro que es muy factible que Darby a sus 77 años hubiera conocido a un hombre de 35 años llamado Cyrus Ingerson Scofield en St. Louis, Missouri, debido a que Darby estuvo este año en este lugar, aunque Darby mantuvo un extraño sigilo sobre sus contactos, comenta Canfield. Algo que los posteriores biógrafos de Scofield no cuentan es que en 1877 este se encontraba en la cárcel debido a un escándalo de corrupción siendo fiscal de distrito. Incluso se piensa que fue estando en la cárcel cuando Scofield empezó a estudiar la doctrina de Darby. La otra cosa supremamente llamativa es que la secta de Darby estaba conformada por una muy rancia oligarquía británica Tory que tenía nexos con una organización anarquista estadounidense llamada The Secret Six, a la cual pertenecía Scofield, vinculada a los latifundistas esclavistas del sur de Estados Unidos, bando en el que el mismo Scofield había luchado durante la Guerra Civil a pesar de haber nacido en el norte, según la investigación de Otto Scott, el cual es citado por Canfield. Canfield comenta que los gastos de los procesos judiciales de Scofield fueron absueltos sin llegar a un acuerdo, lo que hace pensar que la carrera de Scofield como abogado y político estaba en manos de alguien con mayor autoridad que la de sus mentores políticos con quienes cometió el fraude. Estos son los antecedentes de todo ese despliegue literario de la Universidad de Oxford, consistente en la publicación de las obras fundamentalistas. Otro de los grandes tractarianistas, Edward Pusey, tuvo entre sus colaboradores a Charles Dodgson, el padre del famoso archidiácono anglicano y escritor de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, quien escribía con el seudónimo de Lewis Carroll, una de las grandes figuras literarias de ese nuevo Oxford que se podría llamar el Oxford tractariano o el Oxford anglo-católico. Carroll había tomado una gran cantidad de fotografías muy inapropiadas con la hija de un decano de Oxford, con poca ropa, de quien se enamoró y a quien propuso matrimonio cuando ésta solo tenía 12 años. Otra de las figuras literarias del Oxford tractariano fue el irlandés Oscar Wilde, quien además de ser un gran lector de las obras de John Henry Newman, sostenía relaciones homosexuales con jóvenes y menores de edad varones, de lo cual escribió detalladamente en sus libros. Su libro El retrato de Dorian Gray es considerado un clásico de la literatura homosexual. Wilde hacía parte del club literario de los poetas uranianos, término dado en la Inglaterra victoriana para referirse a los homosexuales. También formaba parte de una logia llamada la Orden de Queronea. Oxford University Press y la prensa corporativa convirtieron los libros de Carroll y Wilde por medio de un poderoso mercadeo, en uno de los libros más leídos del mundo. El mismo Newman haría parte de este nuevo y curioso entorno moral, del cual era contemporáneo.
Su gran amigo de toda la vida, Ambrose St. John, también se había convertido al catolicismo, de hecho un mes después de la conversión de Newman. Cuando St. John murió, Newman escribió: «Lo he amado con tanta intensidad como un hombre a una mujer», y pidió que al morir fuera enterrado en la misma tumba con él. Aunque muchos católicos siguen insistiendo en que Newman era un hombre supremamente santo, este episodio señala algo que ya se reconoce hoy públicamente. Cuando Scofield llegó a Oxford en 1909, hacía varios años que había muerto John Henry Newman, lo mismo que Lewis Carroll y Oscar Wilde, y una nueva generación de oxonianos seguían el legado de ellos, muchos de los cuales conformaban el Club Literario de los Poetas Uranianos y la Orden de Queronea. 3 años antes de la llegada de Scofield a Oxford en 1906, había ocurrido un gigantesco escándalo sexual que había involucrado a por lo menos una de las sociedades de jóvenes anglicanos. Entre estos se presume que algunos habrían sido amantes o prostitutos de Oscar Wilde, como este menciona en sus obras, entre quienes están los clérigos anglicanos Samuel Nelsworth Cottam y Montague Summers. Este último era otro de los convertidos al catolicismo, lo mismo que Newman y Wilde. A propósito, Wilde decía sobre sí mismo que, más que católico, era un papista violento. Es muy claro que la publicación de la Biblia anotada de Scofield no es un esfuerzo protestante ni fundamentalista, ni reviste un fondo espiritual, sino que se trata de una iniciativa, ya sea con el viejo interés de confundir y dividir al protestantismo conservador, o ya sea de usar a las facciones resultantes, esto es, los nuevos sectores fundamentalista y pentecostal, para el alcance de algún tipo de beneficio nuevo, sea político, económico o ideológico. Sin embargo, el interés de la Academia de Oxford llegó hasta el punto de publicar una segunda edición de la Biblia anotada de Scofield en 1917 y luego la biografía de Scofield hecha por Charles Trumbull en 1918, periodista de la Universidad de Yale, en la que cubre con silencio el mal testimonio de Scofield como hombre de familia, de sociedad y de iglesia. Aparte de todo esto, hay otros ingredientes curiosísimos extrañamente relacionados unos con otros. Por ejemplo, en 2010 se publicó un libro titulado Lad's Love, que es definido por sus editores como una antología de poesía y prosa pederasta, siendo una muestra representativa tomada de 40 poetas uranianos, entre quienes están los mencionados Cottam y Summers. Otro de los autores es Lord Alfred Douglas, con quien Oscar Wilde sostuvo un romance público, siendo también otro de quienes se convirtieron al catolicismo. Otro de los autores es nada menos que el cabalista y ocultista Aleister Crowley, pionero de la liberación homosexual, considerado uno de los personajes más influyentes de la cultura moderna anticristiana, que es digno de mencionar aunque no pertenecía al mundo académico de Oxford, sino por tener cierta cercanía con el naciente fenómeno dispensacionalista. Crowley había afirmado: «Mi deserción de la gracia no fue ocasionado por ningún escrúpulo intelectual, pues yo acepté la teología de los hermanos de Plymouth». Crowley, quien se hacía llamar la Bestia 666, se refiere a la secta de la cual uno de sus cofundadores fue John Nelson Darby. La secta se había dividido en 1848 por desavenencias entre Darby y otro líder, por lo que la facción liderada por Darby recibió el nombre de los hermanos darbyistas o hermanos exclusivos, asentada en las capas altas de la sociedad. El padre de Crowley fue colega de John Nelson Darby, y siendo pequeño Crowley escuchaba los sermones de este, quien hablaba sobre un rapto secreto, un milenio literal, la manifestación del anticristo, el Armagedón, y también sobre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, que según su enseñanza seguían vigentes en la iglesia. Aún al final de sus días, Crowley afirmó que las enseñanzas de los hermanos de Plymouth fueron fundamentales durante toda su vida. Por su parte, C.W. Lead Vieta llegó a ser uno de los líderes de aquella corriente extraña conocida como teosofía, siendo algunos de los aficionados a esta doctrina John Nelson Darby y Lewis Carroll. Regresando al punto, la Universidad de Oxford del siglo XX no era el sitio que debía interesarle a un cristiano para impulsar el proyecto literario de imprimir la palabra de Dios o un libro cristiano,
así como tampoco hay razón para que una institución como Oxford se interesara en una obra fundamentalista. La Universidad de Oxford de las últimas generaciones es una universidad de élite y un bastión del progresismo del siglo XX y XXI, que abarca el feminismo y la perspectiva de género, en la que todos estos movimientos se funden y amalgaman dentro de la nueva moralidad que azota a Occidente, que abarca la destrucción de la familia y la explosión de desviaciones y ofensas sexuales. Al mismo tiempo, la fiesta de Alicia o Alice Day, que es celebrada de la manera más oficial por esta universidad, se remonta a 1882 y desde entonces parece ser celebrada por quienes poseen las peores desviaciones, quienes están entremezclados con los modernos fenómenos mencionados, como lo es la organización pederasta NAMBLA, la cual marcha tranquilamente en una manifestación de orgullo homosexual. La proporción de homosexuales en Oxford es supremamente alta. Según un estudio, solo en la población masculina puede ascender al 25%, lo que se debe comparar con el 1.6% o menos de la población LGTB en la sociedad occidental. Siendo una de las más progres y antipuritanas de todas las universidades, el interés de Oxford por el fundamentalismo sigue vigente, pues en 1954 nombró como vicerrector a Frank Gaebelein, hijo de uno de los más importantes consultores de la Biblia anotada de Scofield, quien pudo haber sido el verdadero autor de las anotaciones. Con el liderazgo de Frank Gaebelein, en 1967 se publicó una nueva edición de esa Biblia de estudio. Años después, en 1994, Oxford volvió a imprimir la biografía de Scofield y en 2003 volvió a colocar en circulación aquella edición bíblica. A propósito, Joseph Canfield comenta que la biografía de Scofield no fue corregida a pesar de que contiene por lo menos 38 errores en sus 139 páginas, lo que la convierte en una fabricación parcializada sobre la vida de Scofield, en la que no se habla sobre sus muchos actos deshonestos, ni sobre el abandono de su esposa y sus dos pequeñas hijas, cuando tenían 5 y 7 años de edad, para nunca proveer para el sustento de ellas, ni siquiera cuando supuestamente se convirtió ni cuando se ordenó como pastor. Se concluye que la élite académica tiene el interés en ejercer influencia sobre los sectores fundamentalista y pentecostal del cristianismo evangélico. Si bien las razones que poseían los jesuitas a mediados del siglo XIX en la publicación de la Biblia eran obviamente la división del cristianismo protestante, hoy por hoy podría ser más difícil discernir qué razones tendría Oxford para influenciar a los fundamentalistas, aunque se piensa que las razones podrían estar relacionadas con el poder de la derecha cristiana en los asuntos del Medio Oriente. ¿Y usted qué razones cree que tenga Oxford para desear publicar la Biblia Scofield?